Bienvenido a Birras Podcast, A Bill Raspocta, Ya se Posca, encarga él, no te preocupes, pero ya se encarga él. Poscas, Podcast, polcas, polcas, podcast, las podcast, polcas, una Polcas, polca. Polcas, bonito podcast. baile. Este es Birras, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a Birras Podcast, el espacio donde hablamos de metodología BIM, digitalización del sector AECO y donde cada cierto tiempo los tres de Birras nos tiramos a la piscina rogando que tenga agua para que el golpe no sea demasiado cruento. Disclaimer, no siempre tiene agua. Casi nunca tiene agua. Exactamente. Así que saludos, querido oyente, estás en lo correcto, una vez más el becario BIM más redondo en turno de servicio. Y como siempre, me acompañan mis dos compañeros de fatigas que copilotan esta nave, si es que se puede pilotar, que decía Evelio. En un rinconcito del monitor, en una diminuta ventanita de zoom, tengo al sensei de Blender con púa de guitarra, al tipo que poda bonsáis a ritmo de blues, al profeta que intuyó que lo de Blender no iba a ser como lo de Linux en el escritorio, sino algo mucho peor, don Rafael Tenorio. Amigo, profeta, no soy profeta en mi tierra. Profeta. Ah, Y en eso, otro eso rinconcito lo de minúsculo, que la inteligencia artificial va a ser un hype, lo petaste con las Lo dos. peté, es flor de un día eso. Eso nada. ¿Quién creería? ¿Quién creería? y en el otro rinconcito ya lo habéis escuchado. Tenemos a Mr. IFC, a la voz de barítono que te susurra open source, al tipo que desayuna datos y merienda de información, don Evelio Sánchez. ¿Qué tal, chicos? Ostras, barítono. Si supiese de música, igual me ofendía. No, Rafa, vamos a obviar que por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea, porque igual está trabajando en un Mac, su imagen se ha quedado congelada, ¿vale? En realidad la que se quedó congelada fue la tuya, pero... Yo creo que Sí. tenemos todos un problema de lag, porque yo también congelaste los dos en mi pantalla. Además recuerda que aquí tenemos dos Mac contra un Windows. Sí, aquí somos Mm. mayoría maqueros. Por eso me estabais haciendo... No, Te estamos haciendo bullying. siento que me hacéis bullying. Bueno, señores, antes de empezar con el episodio, atentos, deja lo que estás haciendo ahora y escucha. Si eres BIM Coordinator y te pasa que te miras el modelo y no sabes si tiene datos de más o de menos, si pasas una evaluación automática y fallas sin que entiendas por qué, o si en la entrega, en el handover de ese mítico 30.000 parámetros te encuentras que nadie va a usar ni uno, bueno, eso tiene nombre, caos de información. En Si realidad se quieres, llama BIM. sí, bueno. Si quieres entender por qué muchos estudios siguen usando Excel, aunque juren que su proyecto es 100% BIM, entra en birras.com/insiders. Ahí tenemos workshops, cursos y las conversaciones entre bastidores que explican por qué el sector se llama BIM cuando quiere decir caos. Y ahora sí, vamos allá. Hoy venimos con una pregunta que toma la temperatura, una sensación que tengo desde hace tiempo. Igual que Cory Doctorow hablaba de enshittification, yo creo que BIM se está transformando en BIMtoxication. Y me explico. Estamos en medio de una marabunta de información, un flujo inacabable de información que va entre publicaciones, hilos definitivos, newsletters, másters, cursos, certificaciones y gurús de guardia. Y entre todo esto se ha generado tal saturación que creo yo que la señal se pierde en el ruido. Aparte de que hemos fundado una nueva rama de la ciencia llamada la homología, con sus homólogos, ¿no? Y lo peor no es que haya contenido, es que se ha convertido en un ecosistema donde parece que para saber BIM necesitas publicar y consumir BIM como si fuera una serie infinita. Y aún así seguir sintiéndote que llegas tarde a todas partes, que te quedas atrás como nunca y que nunca llegarás al nivel de tu gurú de guardia. O sea, hinchando el foam hasta que reviente. Ese gurú de guardia que hincha LinkedIn varias veces con contenido recién generado con la versión gratuita de ChatGPT versión 1.0. A esa resaca se le suma la parte normativa. El BIM ha pasado de prometer claridad a convertirse en demasiados casos en un ejercicio espeso, burocrático y poco atractivo. ¿Verdad, Rafa? ¿No te suena? Estamos Un hoy poco, sí. positivos, ¿eh? Sí, apocalípticos. Este, Mm, este no va a ser nuestro último episodio, aunque lo parezca. no. Bueno, no, hay motivos para esperanza. Las ISO y toda la liturgia que se ha creado alrededor han traído orden, eso es innegable, pero también han alimentado una cultura de plantillas eternas, estados místicos en el CDE y una cultura de falso cumplimiento de la ISO. Es decir, fabricamos documentos para demostrar que trabajamos en lugar de procesos para trabajar mejor. Y cuando el método se percibe como papeleo a la enésima potencia, a todos se nos bajan las ganas de adoptar nada porque el umbral de dolor hace 200 páginas que se ha superado. Bueno, 200 páginas es el BEP. Por eso, Todavía te quedan todos los acrónimos sabidos y por haber para que te salgan
otras Bueno, 200 y escúchame, otras 200 y 200 otras... páginas es el web resumido, Memoria ejecutiva. el sum up. Bueno, con este panorama no es raro y no nos tiene que enseñar a nadie que muchos estudios de arquitectura e ingeniería, sobre todo los pequeños y medianos, pues digan, no sé si entrar ahí". Porque adoptar BIM no es solo aprender una herramienta, es saber roles, procesos, exigencias, tiempos y costes que muchas veces nadie paga. Y aquí viene el elefante en la habitación. La construcción está lidiando con una falta real de mano de obra, con márgenes ajustados y compresión de plazos. Mientras, la pregunta incómoda es esta. ¿Estamos usando BIM para quitar trabajos repetidos, ser más eficientes, producir mejor información y coordinarnos mejor? ¿O lo estamos usando para añadir complejidad justo cuando lo que falta no es transformación digital, sino capacidad humana para construir? Depende a Pues quién sí. preguntes. Así que, señores, ahí lo dejo. Debate ligerito, ¿vale? No nos tiremos demasiado en Honduras. Así que para empezar, Tenía un el- chiste para lo de Honduras, pero me has bajado sí, y el mozo. Guatemala, Honduras y Guatemala. Sí, efectivamente. Este, vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Que es la primera siempre. La Al sobrecarga de principio, información. El principio, el génesis, ¿no? Aunque vosotros dos no os lo creáis, esta vez este becario se ha tomado la molestia de bucear en internet, ¿no? Porque lo que decía la profesora esta de periciales, que nos dio una vez una clase magistral en el COAG, lo que no es medir es opinar. Y porque las sensaciones son, así que me he puesto a buscar estudios sesudos sobre si hay un exceso de información y cómo afecta a los equipos que desarrollan proyectos de arquitectura. Y mira por dónde, resulta que hay más gente que puede que piense lo mismo que yo y que aquí hay un problema. Me encontré un estudio llamado An Investigation into Information Overload in Construction Project Teams de la Universidad de Loughborough sobre equipos de proyectos en Reino Unido, que plantea que el aumento de herramientas y canales ha disparado el flujo de información hasta el punto de superar la capacidad real de procesamiento de los equipos, afectando el rendimiento y la calidad de decisiones. En este estudio encuestan 17 obras y una mayoría de encuestados reconoce que la sobrecarga afecta a compañeros y una parte relevante admite personalmente dificultades para mantener el ritmo de la información. No suena, ¿verdad? Además, el trabajo apunta a que la mala integración de sistemas IT empeora el problema porque aumenta la confusión y la dispersión de la información necesaria para administrar el proyecto. Toma. ¡Boom! Estamos convirtiendo la metodología en una fuente de ruido que en muchas ocasiones es imposible de digerir. Hombre, me alegra que hagas esa pregunta. No, a Sí, ver, ya podemos cerrar el episodio, ¿no? claro, es que es completamente normal que muchas veces las ineficiencias se escondan o se sepulten bajo toneladas de papel. Con lo cual, pues sí, efectivamente, en muchos aspectos estamos siguiendo la senda del tú cárgale que ya se olvidarán de medirlo. Es que aquí me viene a la memoria, a la memoria aquellos documentos, aquellos IR magníficos del LOT 500, ¿no? Y porque no había los 600, 700, 800, 900 o 1000 que escoger. Me viene a la memoria lo que decía Recuenco, de que llegado una organización a un determinado tamaño, su única función es sobrevivir, Sobrevivir. perdurarse, autoconservarse. Por lo tanto, cuando hemos convertido BIM en una especie de organismo vivo, pues efectivamente su única, digamos, funcionalidad, su mayor prioridad es la autoconservación. Y esto pues, es lo que se vincula con el hecho de que en muchas ocasiones trabajamos para cumplir, para decir que trabajamos en BIM. O sea, generamos documentos para decir que trabajamos en BIM, no para trabajar en BIM. De pero hecho, eso no se... perdón, Rafa, dale. Yo no digo que no podemos decir que no se viera venir. Sobre todo, Sí. no, nosotros que trabajamos a este sector, bueno, vosotros más que yo, pero no, todos los tres, el desarrollo de proyectos, ¿vale? Que los proyectos son ahora ya objetos infumables. Infumables me refiero en cuanto a documentación obligada para rellenar, para incluir en el proyecto. Tendemos como seres humanos a complicar las cosas más de lo posible, o los procesos en obra también, por ejemplo, ¿no? Toda la burocracia que se debe cumplir, todo el papeleo que se debe cumplir por el mero hecho de tener el papel, no por tener X medidas de seguridad o cumplir con X normativa de calidad. Es que hay que cumplir con tal papeleo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco más BIM, al final, pues la metodología, vaya, eh,
es algo más que hemos complicado a lo largo del tiempo. Claro, pero ahí hay una situación en la que yo creo que es la raíz de mucho de este problema que tratamos de identificar en el episodio de hoy, que es el que llega un momento en el que se convierte en objetivo lo que necesariamente tiene que ser un medio. Y entonces Exactamente. ahí perdemos por completo el norte. O sea, Ujú. vamos a añadir esta información. ¿Por qué? Porque el modelo tiene que llevar la información. Ya, pero esto aporta algo al objetivo que tenemos con el modelo. Se convierte en secundaria la respuesta. La que es realmente importante es no, hay que poner la información en el modelo. Y dices tú, coño, pues es que a lo mejor para lo que yo necesito no me hace falta todo esto. El saber medir la escala del trabajo en el que estamos participando, yo creo que es lo primordial. Y a partir de ahí definir, oye, tengo un objetivo, tengo unos medios para cumplirlo, que en este caso los más adecuados parecen ser utilizar herramientas BIM, vamos a tratar de cumplirlo. Pero, y lo resumo en la frase que digo cada vez más frecuentemente, tu cliente no quiere tu modelo. Tu cliente no quiere ni siquiera tu proyecto. Tu cliente lo que quiere es un hotel, una casita, abrir una tienda, un No, edificio de oficinas. lo último que nos encargaron a nosotros, un aeropuerto, un estadio de fútbol. Claro, no, bueno, pero ya al margen del tema de la escala, que evidentemente hay quien hace, alguien tiene que hacer los aeropuertos. Por cierto, esta semana estamos libres para hacer aeropuertos. Sí, Eh, estamos. Tenemos un Incluso hueco si en no estuviéramos, 317. dejaríamos cosas para poder hacer un aeropuerto, ¿verdad? bueno, habla por ti. Pero el tema es que dejamos al cliente no le importa para nada tu proyecto. Lo que le importa es que su edificio, su infraestructura, lo que quiere construir, se construya en tiempo y precio. Y evidentemente con unas calidades y un cumplimiento normativo que se da por hecho. Pero todo lo demás, todo lo que hay de ahí hacia atrás, no le aporta ningún valor. Pero ninguno. Entonces, ¿a quién le aporta valor? ¿A ti que decides que no, el plan de ejecución BIM tiene cubierta hasta la última coma, hasta la última posibilidad para que nadie se escape? Pues fantástico, chaval. Hemos decidido que como podemos levantar actas de todo, van a quedar levantar actas de todo. Como todo es trazable, vamos a trazar todo. Es decir, la trazabilidad, quién hace qué modificación, en qué documento, en qué hora, en qué minuto, en qué segundo, aunque las responsabilidades no tengan nada que ver con quién hace qué cosa, en qué documento, en qué minuto, en qué segundo. Por poner un ejemplo muy... Pero después, pero lo mismo con el tema de las actas de obra. Hemos decidido que vamos a hacer actas de obra, actas de reuniones y actas de absolutamente todo, porque ahora que ya tenemos una IA que nos lo puede resumir, necesitaremos una IA que después que nos resuma los resúmenes, porque a este volumen de información llegará un momento en que no sea posible computarlo con una sola IA, ya tendremos que ir a varias IAs. Ya no me meto en el tema de la formación, de los cursos, de los másters, de las infinitas recetas que para alguien que llega nuevo aquí, de repente abre el LinkedIn y se encuentra versiones y caminos contradictorios. O sea, es que a veces se encuentra interpretaciones opuestas de cosas que son fácilmente interpretables y muy sencillas de interpretar. Bueno, como son así de fáciles, hay interpretaciones de todo tipo. Bueno, pero Todas es que estas formas escucha, son dos problemas, o sea, son dos enfoques muy diferentes. El que comentabas del estudio habla de la cantidad de información dentro del proyecto dentro y del lo que proyecto, en dices la ahora generación es de la proyectos, cantidad de sí. información alrededor Alrededor de BIM también. de BIM. En el primero, bueno, tengo claro que hay proyectos y proyectos. En el segundo también hay fuentes y fuentes. Lo que pasa es que es fácil dejarse impresionar pues, por los que tienen más voz en determinados foros. Oye, incluidos nosotros, que a lo mejor hay quien toma nuestras opiniones como si fuesen verdades absolutas. Entonces, Sí, ahí toca. nosotros somos buenos diagnosticando cosas, pero no somos buenos dando las soluciones. Entonces, Sí, pues yo bueno, entiendo que yo diagnostiqué lo del Bitcoin a la primera, ya te digo. No sé, yo creo que el otro día estuve en una reunión de 2 horas de reunión sobre nomenclatura de archivos Dos en un horas, ya proyecto. está. O sea, ya lo has dicho todo. Sí, sí, sobre nomenclatura de No, archivos. si es que da igual. O sea, 2 horas de reunión El roja. tema de lo mismo. Pero al final de la reunión salí pensando que no sabía si el proyecto se trataba de un proyecto de unos apartaderos ferroviarios o un proyecto de nomenclatura de archivos. Porque es que en realidad eso perdemos el norte. Lo que dices tú, pues más de media hora de reunión para un tema sencillo como nomenclatura. Bueno, escucha, Sencillo, de pero supongo, hecho, no, ojo, para poner los nombres a los archivos media hora de reunión ya me parece
excesiva. Por eso, Escucha, es que, supongo que habréis contratado, no sé, la versión Master del Universo de Gemini para que te resuma la reunión, porque es que... Y un consultor. yo- pues ahí estábamos 6 personas para hablar del tema y no llegamos a acuerdo, a un colea el asunto. Y es lo que no puede ser. O sea, es que, o sea, ¿Llegasteis a las ¿Cómo no puede manos? ser? ¿Cómo no puede ser, Rafa? Diles que necesitáis un consultor para la nomenclatura. Claro, es el Y, árbitro y, externo que va a si, decir quién tiene razón. y si quieres, yo te sugiero que nos nombres a nosotros como posibles como, como- candidatos. como candidatos. Pues tendemos a complicar las cosas hasta extremos irrisorios, completamente. Pues Yo mira, en yo, estos casos siempre me acuerdo de un clásico que es aprendizaje para toda la vida, que es la vida de Brian. Mm, Y cuando empezaron a discutir sobre las distintas facciones del Frente Judaico de Liberación. pues sí. Te puedes pasar 2 días discutiendo la nomenclatura, pero al final son 2 días que has perdido y que podías haber decidido una, llevarla adelante y qué cojones. Es que se han llevado adelante proyectos sin nomenclatura toda la Que vida. sí. Entonces, por Pero mala que sea, la que escojas va a ser buenísima. ¿cuánto daño habéis hecho desde, desde el manual ese de nomenclatura de archivo? No, no, Bueno, no. A ver, lo que pasa es que, a ver, que los documentos también hay que saber leerlos, ¿eh? que Y sí, que aquí sí, es, que sí. y aquí es donde digo yo que lo que hace falta es un poquito de criterio y empezar a ver que, chico, cuando decías tú, llego a LinkedIn y tengo a veces interpretaciones contradictorias sobre el mismo asunto. Bueno, ahora mismo yo Bien, llego a LinkedIn y lo que tengo son propuestas deshonestos. comerciales y deshonestas. Bueno, yo no, Oye, sí, gracias a Dios. poca broma que ya hace tiempo que oía a una compañera quejándose del LinkedIn como nuevo Tinder. Por eso, o joder, sea, en fin, Pega monigotes de papel en la espalda de tus amigos. esto va a ser un momentazo en el estos. episodio. Dios mío, se ha colado. Sí, sí, se nos ha lanzado, pero a degüello. Pero pega monigotes de papel. Pega monigotes de qué. Mejor no me pregunto. ¿Qué habrá Esto ha sido interpretado? el momento, bueno, el momento El estelar momento del Mac episodio. de la jornada. El Sí. momento en que Leia se ha rebelado contra Vimra, así ha metido su morcilla. No, pues a dónde iba, que interpretaciones variadas vas a encontrar en todas partes. Lo que pasa que, caray, te tocará fijar un poquito el criterio, pegar pie en la pared y decir, de aquí no me muevo. Y mi cabeza también tiene capacidad para tomar decisiones. Y si las tomas mal, tener la capacidad de reconocerlo y cambiar el rumbo tampoco es una derrota. Que No, parece eso que, sí, que por parece que es que inteligencia. tienes que adherirte a un credo y de ahí no te mueves, pero así caiga Roma entera. Como es la máxima que dice que las personas inteligentes aprenden de sus errores, las sabias aprenden de los errores ajenos. Pues esto, Y los esto, tontos no tienen errores. los tontos no tienen errores, efectivamente. Pero mira, algo que decías antes que me parece importante, ¿no? El cliente no quiere tu proyecto, no quiere tu modelo, no quiere, lo que quiere es su edificio, su activo, lo que se ha construido. Y sin embargo, la ISO 19650 le asigna a él la responsabilidad de establecer los criterios de información. Pero Cuando eso no es la tabla de la ley, ni es la no, sagrada claro, palabra, ni claro, es... pero el resultado de eso es que ahora mismo pues tenemos EIRs que son, vamos, o sea, eh, Ojalá tuviésemos IRs, ojalá. a ver, hablábamos de que eso, de las cosas las cosas para no dormir que nos hemos encontrado en algunos EIRs, ¿no? Barbaridades tipo pide todo, mete ahí todo lo que tengas que meter. ¿Cuál es el load más alto? ¿El load 500? Pues el load 500, ¿no? O sea, 600, eh, dame sí. 600. Ahora, pues venga, va a 600. Y si sale 700 y una coletilla que dice, si sale 700, será 700 lo aplicable. No, quiero decir que, y bueno, aparte de eso, o sea, nos encontramos con que la ISO, pues se interpreta, como dices tú, de formas, con lecturas, ¿cómo diría? Se interpreta, Polivalentes. se interpreta como ley, no como norma. No, no, y con una, digamos, con un entendimiento polivalente. O sea, cada uno Coño, pero es tan polivalente. entiende la ISO, cada uno entiende la ISO como le sale de los huevos, A quería mí, a decir. mí me han pedido si tenía la ISO en PDF, gente que la explicaba. Bueno, no pasa nada. Que En son realidad, cosas que pasan. O sea, igual había formateado el ordenador y la perdió. No lo sé.
No lo sé. Bueno, a ver, yo creo que si te dedicas a dar conferencias sobre la ISO, la tienes en papel No, subrayada pero y si ya no en escrito. conferencias, pero si la tienes en tu boca con cierta frecuencia, es un recurso al que aludes para darte Esa persona autoridad. no estará escuchando Binras, ¿no? Por si se siente. Que nos mande un correo. Vamos, ni lo sé, Rafa y yo le mandaremos un abrazo. ni lo sé, ni creo que me importa. Pero el tema es que llama la atención. Claro, ya. Lo que pasa es que a mí lo que me parece es que la ISO, pues eso, cuando no se sabe interpretar bien y no se sabe lo que significa y además le establece responsabilidades a una persona que no está capacitada o no tiene los conocimientos, o un agente, no de una persona, un agente que no está capacitado, no tiene los conocimientos o las motivaciones para ejercer esa capacidad con la responsabilidad o con la profundidad, con el conocimiento que se necesita para hacer esa labor, o sea, esa asignación de tarea que tienen, de acuerdo al proceso establecido por la ISO, pues claro, es que todo lo que salga de allí, o Pero sea, insisto, Rogelio, es que hay, es aquello de que es una norma de referencia. Entonces, como norma de referencia, es un documento al que puedes acudir para solventar algunas dudas o algunas cuestiones que no tengas claro de cara a ejecutar un trabajo. Ahora, tú decides hasta qué punto te apegas a ella. O sea, no es obligatorio trabajar en BIM bajo la metodología que plantea la ISO 19650. No es obligatorio. no es De hecho, obligatorio, pero ya búscame una sola. en muchos proyectos ni siquiera sería, no voy a decir recomendable, pero ni siquiera sería productivo, porque Estoy de acuerdo contigo. Ahora, búscame una sola licitación pública que ahora mismo no incorpore alguna muletilla sobre la ISO 19650. bien, y está perfecto que así lo hagan. Porque una cosa es que no sea obligatoria y otra cosa es que no puedas suponer una referencia válida en tus proyectos, que yo personalmente creo que tiene, de todo lo que cubre, hay muchas cosas en las que es una referencia más que válida, muchísimas. Y según la escala del proyecto habrá más o menos. Y en función del tamaño del proyecto o del objetivo que tengas, podrás aplicarlo de una forma más o menos amplia. O sea, yo no me veo preparando un plan de movilización para un proyecto de una vivienda unifamiliar. Ahora, no me veo en un proyecto de chorrocientos millones de euros sin un plan de movilización, porque necesito saber antes de empezar la obra cómo va a funcionar. Entonces, hay cosas que tenemos que saber leer al hilo de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entra lo de, chico, hay que tener un poquito de medida, un poquito de criterio y un poquito menos de dogmatismo. Es decir, no, es que esto es así, porque lo dice la ISO 19650. Dices, bueno, pues primero, la ISO a lo mejor ni siquiera dice eso. Y segundo, es así porque tú decides que sea así conforme a una normativa que tienes como referencia. Pero hay mil formas de hacer las cosas. Esa asignación de probabilidad entre el caso A y el caso B más o menos está en una proporción de 95-5, ¿no? O Sí, el sea, 97,3. 27-3. Hay un 90 y muchos por ciento de posibilidades de que alguien diga, porque esto lo dice la ISO, ¿no? Y que no lo haya leído. Y que no, Que o que sí, no la sepa. Rogelio, que de verdad, créeme que la fuente de referencia más habitual cuando alguien te dice esto dice así la ISO para defender su postura, normalmente, o al menos en mi experiencia, es un resumen de qué dice la ISO publicado por un tipo random, en un post random, en algún blog. Generado por una IA random. Vamos. Bueno, sigo con mis aflicciones, porque otra de las que me afligen, otra sensación que yo creo que me raya completamente, es que estamos llegando a un estado de burocratización que me recuerda a aquello que decía un político y ya tiene tela. Un no era esto, no era esto. No decía que... ¿Qué lo decía? Calvo Sotelo, o quien fuera. No era esto, no era esto. Carlos Bueno, Sotelo, pobreño. eh, Mira, bueno, se suponía que oh, BIM venía a simplificar, a homogeneizar, a ordenar el flujo de información en proyecto, y lo hace, y yo no lo pongo en duda. Pero cuando la ISO 19650 considera información todo, y cuando dice todo es todo, pues claro, la tentación para el exceso está servida. La tentación para convertir estados, metadatos, nomenclaturas y checklists en un fin en sí mismo, que es lo que decíamos al principio, cuando la tentación es o sea, seguir
rellenar el procedimiento, no optimizarlo. Vale, pero a ver, eh, primero hay que entender de dónde partimos. Y en muchos casos partimos de un caos absoluto, pero absoluto. La gente que no tiene ni la más mínima estructura de organización de su información. Con lo cual, por ahí poca crítica, porque está claro que todo lo que no sea ese caos, ese lodazal en el que has vivido, te va a resultar pues excesivamente limpio. Después, que hay, de nuevo, escalas. O sea, los estados los hemos trabajado siempre, que no se inventa nada, los estados los hemos trabajado siempre de una forma u otra. Teníamos planos o modelos o documentos o archivos que estaban en proceso, pendientes de revisar, revisados, modificados, actualizados. O sea, todo eso lo Modificado, teníamos. modificado, modificado definitivo, sí, Pero es así que es. eso no Me es, conozco el chiste, me conozco el no es chiste. una novedad del BIM. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de repente alguien se ha dado cuenta de que, mira, es que ahora con el BIM hay que hacer los proyectos de una forma ordenada. No, José Luis. Los proyectos había que hacerlos de una forma ordenada siempre. Lo que pasa es que tú has decidido que no querías hacerlos así. O no te han enseñado a hacerlos así también. Ojo, que yo, no sé, que levante la mano el primero de mi generación que haya sido, al que le hayan nombrado en algún momento normas de representación en la Escuela de Arquitectura o de Ingeniería. Bueno, de Ingeniería igual sí. En la arquitectura en la que yo estudié, las normas de representación era que sea bonito. Entonces, chico, con esos criterios que nos pasamos, pero cada uno Pero pone el de ese cajetín donde criterio que todos compartimos y que todos sabemos, efectivamente, y que todos entendemos y que es fácilmente entendible, hemos pasado a que en Reino Unido hayan tenido que publicar dos guías, dos, para que no haya equívocos sobre los posibles estados de información en un entorno común de datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto últimamente se parece, pues no sé a qué, tío, a tratar de lanzar un cohete de la NASA. Una de ellas se llama Processes for Project Delivery y la otra Facilitating the Common Data Environment, Workflow and Technical Solutions. O sea, telita, telita. Es, Dos Pero a guías ver, para aquí manipular un CDE. Claro, algo que dices tú que es muy sencillo. Es decir, es que yo que es sé, información que sencillo, estaba en Rogelio. proceso, otra que ya es obsoleta, que esté ya un archivo, y la que es compartida y publicada. Claro, pero es que se nos ha olvidado que todo esto no es nuevo. Entonces, lo que hemos descubierto de repente es que hay que tener un cierto orden en la generación de información. Y lo hemos descubierto, pero estaba ahí. Que esto no es nada nuevo. Y lo No, del... no, hemos descubierto, sí, hemos descubierto que ese orden existía, estaba ahí y lo hemos puesto al día. Pero lo hemos puesto al día de una forma tan retorcida que han tenido que hacer No, mil retorcida, no, para poder Rogelio. aplicarlo. Es una forma en la que tú y yo tendremos que ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente. De hecho, cuando dices procesos para la entrega de proyectos, está claro que es para que intervengan dos partes. Si no, yo puedo seguir trabajando como me salga las narices. Cuando necesito interactuar con una segunda parte o cuando necesito interactuar en un equipo de colaboración, necesariamente voy a tener que poner por medio una forma de trabajo. ¿Qué pasa? Que esa forma de trabajo a lo mejor choca frontalmente con la mía. Y entonces ahí me siento incómodo, me revuelvo y muchas veces achaco a la excesiva burocratización lo que es simplemente mi resistencia a abandonar el caos en el que estaba tan cómodo. Porque en el fondo mm, tú necesariamente has tenido que trabajar con archivos en proceso, Sí, sí, no, no, eso está pendientes de claro. revisión, Sí, revisados sí. y aceptados. Y planitos en desarrollo, planitos que son las entregas finales Entonces, y, que te dicen que tienes que y ponerle modificados. todo, que cada plano tiene que llevar o que cada documento tiene que llevar su estado de real. Pues chico, lo que están haciéndote es lo que antes ponías de forma implícita, ahora lo tienes que poner de forma explícita porque hay un tercero que lo va a leer y va a tener que saber de qué estás hablando sin estar tú delante. Este proceso es para entrega del proyecto, pero la otra era facilitating, o sea, entiendo que facilitando el entorno común de datos, flujo de trabajo y soluciones técnicas. Entiendo que esto es un documento que no lo conozco, pero que será un documento en el que te aclara posibles vías para unificar esto. Pero que todos hemos trabajado con carpetas compartidas en las que nos tocaba de alguna forma trabajar varios
y hemos tenido que llegar a acuerdos de cómo se trata el material ahí, en qué carpeta se mete, quién lo revisa, quién lo mueve, quién lo borra, quién lo crea. Todo eso lo hemos hecho. Otra cosa es que lo hemos hecho de forma más o menos autónoma, anárquica y sin ningún tipo de referencia a la que asirnos. Si necesitamos esa referencia, podemos tener este tipo de documentos, pero si lo resolvemos por nuestra cuenta de otra forma, fantástico. Lo que no vale es utilizarlo como excusa para ralentizar, como excusa No, para eso no, eso nadie justificar. está diciendo eso. No, pero es Pero, que muchas veces se utiliza como excusa para pero tú justificar ya sabes que mi ahora hay puesto aquí. interpretaciones, pero tú ya sabes que ahora hay interpretaciones variadas sobre si lo de archivado realmente es un estado de la información o es simplemente un depósito donde metes las cosas. Y sobre si incluso si la ISO dice que tiene que existir o no tiene que existir. O sea, Bueno, cosas eso que... dice que tiene que haber un estado Ya, archivado. ya, sí, sí, pero hay No sé, interpretaciones no que sé en la dicen que no. revisión que está en marcha, pero Y al final algo que debería ser muy sencillo, cuando lees una señal de 120 por la carretera con una prohibición, dices, es 120, está prohibido, ya está, no tienes que pensar más, Pero esto es que funciona este así. documento, pero que este documento no es una ley que tengas que seguir, si no te multan. Es un No, documento de claro, referencia. Es un pero, documento de pero referencia. en fíjate, realidad, al pero peor final, que eso, Rogelio. Efectivamente, la señal que ves de 120 es muy clara. Pero para poner esa señal tiene un grosor de letra, tiene sí, un sí, tamaño de claro, claro, círculo, sí, sí, tiene sí, unas sí. dimensiones que son esas por un motivo bien claro. Por un motivo que el técnico tiene que decidir qué señal en función de la velocidad de la vía, en función de la visibilidad, en función de muchas cosas, tiene que decidir cuál es la que pone. Y al final hay 50 fabricantes que hacen lo mismo con 50 precios distintos para hacer el mismo producto. O sea, hay 50 formas de interpretar ese grosor de línea, ese tipo de letra, ese color, ese material, esa reflexión. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa que, insisto, hay quien acusa a estas prácticas su falta de sentido de existir dentro del organigrama. O sea, si yo no tengo otra función que la de poner pegas, pues evidentemente en el momento en que no hay pegas, porque están todas aclaradas en un documento de referencia, a lo mejor veo peligrar mi puesto. Eso no te podría decir que no, seguramente. La cuestión es que, claro, con todo este nivel de complejidad que se ha generado, pues lo normal es que la gente que pertenece a pequeños estudios y despachitos de menos de 5 o 10 personas, que es el 95% de la estructura productiva del sector AECO en España en la parte de ingeniería y arquitectura, pues se lo piense no dos veces, sino 100, ¿no? Porque Pues mira, además, justo, es que has descrito el perfil de un estudio para el que estoy trabajando ahora mismo. Y me han pedido un análisis previo a la implantación BIM para sí, sí, analizar cómo ellos pueden meterse ahí. Son cinco o seis, depende de... Pero bueno, cinco. Eh, y ante la avalancha de información que tenían, les han dicho, no, mira, vamos a preguntarle a alguien que han entendido que podía ayudarles y que nos diga cómo en nuestras circunstancias podemos empezar a implantar esto. Y desde luego mis recomendaciones no han sido descárguese o cómprese un entorno común de datos de última generación, no ha sido 100 esta. licencias de Catenda, ¿no? Efectivamente. Ya. La respuesta es, coño, para tu nivel de trabajo, para tu tipología de trabajo, para tus características de estudio, mis recomendaciones, y son recomendaciones únicas y exclusivamente eso, son estas. A partir de aquí, arranquemos. Pero fíjate, han ido en tres líneas fundamentales. Una es ordenar el trabajo, ordenar las herramientas y ordenar la colaboración. Y a partir de ahí, puedes leerlo como quieras. Pero ordenar el trabajo, si le quieres llamar CD, le llamamos CDE. Ordenar las herramientas, si le quieres llamar herramientas BIM, pues vale, pero no necesariamente. Y ordenar la colaboración no deja de ser la interoperabilidad. Pero en el fondo, estas cinco personas van a tener que trabajar en un entorno común de datos, van a tener que trabajar con unas herramientas BIM y van a tener que trabajar con interoperabilidad. La escala es la que define cómo se va a hacer esa implantación, pero todo lo anterior es igualmente aplicable a cualquier tamaño de organización. Fíjate que ante tu experiencia, que está muy bien, pues está lo que dicen las literaturas científicas sobre los problemas y las causas de la baja adopción de BIM en los entornos de ingeniería y arquitectura. Uno de ellos
es la tesis doctoral de implementación BIM en estudios de arquitectura hacia una colaboración avanzada basada en una aproximación a las tecnologías digitales de unos chicos de la Politécnica de Cataluña, que no voy a de un chico de la Politécnica de Cataluña que tiene un nombre que me costará decir, Mohammad Reza Zakir Hossein. Y otro es barreras para la adopción en los despachos de diseño, una revisión sistemática en los países en desarrollo, ¿vale? Que son de unos chicos de la Universidad de Ghana y de la Universidad de Indonesia. Y esto sí que no lo voy a decir porque voy a hacer un chiste diciéndolos. Así que quiero decir que hay literatura científica que dice que existe que la adopción BIM está llena de barreras y muchas de esas barreras tienen que ver bueno, aparte de con los costes asociados, con la complejidad de un sistema que cada vez es un poco más extenso, más inabarcable y que tiene pues digamos, una exigencia en cuanto a la gestión de la información que muchas veces está, como decías antes, muy por encima de lo que se necesita en determinados proyectos. Hombre, a ver, dos cuestas ahí. Primero, lo de la falacia de autoridad lo conocemos de lejos. Bueno, sí, Decir pero que algo es ya, más ya. válido porque sea un documento publicado por una Ya, sí, universidad. ahora vas a acusar No, también no, a los esto estudios lo de las tesis planteo doctorales. porque es lo primero que me ha venido a la cabeza es la Cape Coast Technical University, no tengo ni idea en Ghana en dónde está, la Pendidikan de Indonesia, tampoco seguro que hay una cantidad Seguro que de están revisados por grandísimos pares, que no es profesionales ahí. Pero bueno, el pero hecho de que vayas por ahí ya me da pistas. Y después hombre, a ver, es bueno, Politécnica de Cataluña no es una fuente. que sí, los Mohamed Reza, Zakir Hossein, Bueno, pues lo que tú quieras. no los tengo como referentes en BIM. Probablemente a partir de ahora me toque tenerlos Pues más en mira, ahora cuenta. ya sabes, búscalo a ver si lo encuentras en LinkedIn, no te fastidia. A ver, Eh, a ver, una cosa, que es que en la tesis doctoral el propio autor dice que son tres casos en los que se basa. Tres casos. O sea, no sé, por lo menos es un poquito escaso como para generalizar que la literatura científica habla de esto. O sea, sí, efectivamente, hay una tesis doctoral de unos señores que han hecho su tesis en la Universidad Politécnica de Cataluña, con el esfuerzo que les haya llevado, y han decidido que hay tres casos de los que pueden sacar así, generalizaciones de ese así me tipo. gusta, así me gusta. Entonces, Que, frente a que- sus tres casos, el 30% sería uno, que es mi caso, No, el que te no, pongo que encima. va, porque no, porque tú ya sabes que has hecho varios cursos BIM con nosotros, o sea, con el CESCAE y tal, que cuando preguntamos el tamaño de estudios que han adoptado BIM y cuál es su composición, sabes que efectivamente el 95% son de menos de 10 o menos, bueno, y de ese 95% de menos de 5 es otro 90%. Y que sabes que tienen barreras y que esas barreras existen. No es una. Sí, pero de Ya, ahí no, no. Este estudio, que solamente se hace en tres casos, lo hace porque los analiza, pero no quiere decir que no vale, sea y en ese análisis, ¿sabes cuál es? ejemplo. ¿Tú has dado cuenta cuál es la barrera más alta que encuentran en la adopción BIM? Lo que dice el texto. La barrera más alta es la interoperabilidad. Coño, no hablan de burocracia, no hablan de exceso de Ya es una información, parte de la no complejidad, hablan de quiero decir. herramientas, hablan de que Una tiene parte de la un problema complejidad. puntual que es la Intero- interoperabilidad. y la interoperabilidad tiene que ver con las herramientas, con Sí, la. bueno, pero entiende que sigo validando esto de forma muy parcial. La revisión sistemática de, de la literatura en países en desarrollo, pues, seguro que es tremendamente interesante, pero primero, es una revisión sistemática de datos. O sea, se han pillado el consensus de turno, o ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de estos, y se habrán pasado pues un buen tiempo revisando artículos. No digo que no. Ahora, que me lo traigas como referentes de- del tipo que sea, tiene Bueno, pues cierta duda, por lo menos. entiendo, pues no sé, a lo mejor hay que pedirle a Building Smart que haga este tipo de estudios con un poco más de profundidad para no tener que recurrir a otras fuentes, pero es que es lo que hay, quiero decir.
Y a mí no me parece que sean, me parece que refleja una realidad que también está ahí. Sí, No sí, no, solo sí, yo no la piensa niego. Lo que que pasa que es países en desarrollo puede ser Ghana como puede ser Ecuador. Es que Sí, no sí, nos sí, sí, vengamos sí. abajo. O No, no, sea, y como puede ser España, parece que le las estás cosas como haciendo de son. Iba a menos, decirlo yo. ¿no? Iba a decirlo yo también. O sea, bueno, sí, sí, efectivamente, hay que ser muy lejos para ver, que ser lejos para ver las barreras que hay o la reticencia que hay en muchos casos en la adopción de BIM como metodología de trabajo compleja. Entonces, al final lo que ocurre es que se adopta BIM en cierta medida, ¿no? O sea, Efectivamente. o sea, que es supongo que una adopción paulatina, progresiva y que bueno, para moldarse a los procesos que ya están en marcha dentro de una A estructura ver, que en el fondo empresarial. esto lo que demuestra es la necesidad de ajuste que hay en un cambio de ciclo, un cambio de Mm. tecnología. Eh, Sin más. Hay que entender que hay disfuncionalidades que van a ir apareciendo y situaciones que habrá que ir ajustando a lo largo del tiempo. Pero fuera de eso, pues mira, incluso esto que estamos diciendo, la cantidad de información que hay alrededor, pues se irá decantando y se acabará quedando la basurilla en el fondo y ¿Tú arriba, pues crees? nada. ¿Tú crees? Con la Sí, cantidad de cosas que se pueden generar hoy en día con inteligencia artificial, ¿tú crees que pues al final precisamente, porque quedará la basurilla? todas esas cosas que se pueden La generar basurilla van a ser, o sea, va a ser imposible encontrar la paja o sea, la aguja en el pajar. no, lo que va es a costarte un esfuerzo que si estás dispuesto a ejercer, da resultado. Si lo que estás dispuesto es a tragarte lo que te pongan, como tú escoges si comerte un chuletón o ¿Sabes? una hamburguesa. Tiene usted razón. Y le voy a explicar ahora por qué. Porque ayer leí un artículo y Una un revista par de de posts, gana. no, en X, de gente que está Ah, metida en el en negocio. X. Sí, bueno, pero de gente que está metida en el negocio de los medios, que venía a decir que, claro, ahora que ya no hay desvío de enlaces desde los buscadores a los sitios, ¿vale? Que digamos que la relevancia se va a tener que conseguir de A otra forma, pulso. a pulso, por Efectivamente, calidad, no por cantidad. vamos a volver a los periodistas que tienen o no credibilidad, a la Eso gente que es. tiene o no reputación. Y ahí, Ahora, bueno, y ahí no. ahora me parece muy bien que que compres el argumento y lo desarrolles, pero entonces no montes mis fuentes, dales un poco de valor. No, Quiero decir, no, estaban diciendo algo tus muy fuentes, tus sensato, fuentes las desmonto muy porque están sensato. muy pilladas por... No, Mira, no, estaban diciendo que, que exactamente el, que el eso, es primer, que el decir, la primer, el primer relevancia por estudio, cantidad va a Rogelio, desaparecer. que el primer texto que citas dice blanco y después dice negro, se queda tan contento, chico. Que ¿Cuál? empieza diciendo que no va, que esto no va a cambiar nada y acaba diciendo que nos tenemos que... Dice literalmente, el BIM no necesariamente supone un cambio, pero después dice que bueno, el BIM cambia esencialmente el rol del arquitecto. A ver, o no cambia nada o lo cambia Bueno, todo. dice, me voy a saltar el guión, pero entonces voy a bajar lo que decía a otra cosa que decía, ¿no? Que defiende que los beneficios, especialmente en colaboración, dependen menos de tener un modelo y más de factores como formación, condiciones de colaboración, implicación temprana de agentes, Evidentemente, pero liderazgo es y que toma de el, decisiones conjuntas. el Eso lo modelo no dice es garantía de la nada. tesis doctoral de la Politécnica. O sea, quiero decir que es El que eso modelo me no es parece, garantía de nada, de la misma por forma que el libro no es supuesto. garantía de que esté escrito. Que tú tengas un texto no quiere decir que lo hayas hecho tú. Pues que tú tengas un modelo no quiere decir que te sirva. O sea, evidentemente tiene mucha más importancia habitualmente la clave personal que la clave técnica. Tiene más relevancia la clave personal que la clave operativa. Y lo ves en el día a día. O sea, hace más que tú puedas llamar a alguien que conoces personalmente y decirle, oye, tío, a ver si sacáis esto adelante, que no, que le envíes un correo electrónico con copia a tu departamento, con copia al jefe de proyecto, con copia a no sé quién, y digas, el proyecto está retrasado por esto y por esto, conviene que hagan no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Sí, También decía el informito, lo de la tesis doctoral, esta que a ti no te gusta tanto, que dice que la falta de estructura en la distribución de información y el acceso inadecuado son barreras para involucrar a la gente. Y seguro que Rafa esto no lo ha visto nunca. para involucrar a Eh, la gente. claro, para involucrar a los agentes.
Claro, pero los agentes a lo mejor también son una barrera para esa implantación. Bueno, sí, sí, bueno, no lo discuto. Un poco más. Bueno, fíjate, si esto, o sea, si esto que tú dices que está mal diagnosticado o que a lo mejor es una No, no, sensación digo que es mía, parcial, tío, que con 3 ejemplos vale, hacer vale, generalización de perfecto. Pues tesis. tus tres ejemplos los ha cogido la Universidad de Lisboa, ¿vale? En Portugal, que ellos mismos se definen como late adopters de la metodología BIM, y han sacado un estudio que se llama, bueno, el Instituto Superior Tecnológico de la Universidad de Lisboa ha sacado un estudio que llega a la conclusión de que las barreras tecnológicas no son las más críticas, sino que las que pesan más son las culturales y las propias de la industria. Desconocimiento de beneficios, escasez de profesionales, fragmentación. Las organizativas por la resistencia al cambio, la poca experiencia en desarrollo de proyectos BIM o la falta de apoyos de los órganos de dirección en las empresas ECO. Y las propias de los procesos BIM, como la falta de evaluación y de feedback en la adopción de implementaciones. Es decir, que el freno principal de la tecnología son las personas, el liderazgo, la cultura del sector y el propio aprendizaje. Y en ese aprendizaje yo creo que hay que englobar y meter pues todo lo que estamos hablando de que hay un exceso de información, un exceso de requerimientos, un exceso de burocracia, un exceso. Así que eso es lo que dice, bueno, supongo que el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa no será tampoco, o sea, tendrá más valor para ti que la Universidad de Ghana. No, no, si la de Gana simplemente no la conozco. Ah, vale, vale. Pero Más, bueno, no, no, quiero no decir entro en que juicio de valor. y lo que está, y aquí este estudio lo que hace es analizar la implementación en otros sitios donde se ha hecho de forma más temprana que en Portugal, no en Portugal. Curiosamente, ojo, este estudio lo hace a partir de opiniones expertas. No, no, o sea, el estudio eh, No debí meter 20 las fuentes. son No debí- barreras obtenidas de la literatura y la opinión de un panel de 12 expertos portugueses. Qué fantástico. Pero generalizar de ahí a todo el sector, pues hombre, me parece un poco, por lo menos, Sí, aventurado, maximalismo. ¿no? Aventurado. Hombre, depende de lo que generalice. Quiero decir, a mí me cuesta Rogelio, tío, que a estar mí me han en. llamado como experto en alguna ocasión y cada vez que veo lo de experto digo, uff, Bueno, como En sean como cualquier yo. caso. Cualquier caso tampoco dice nada que no. Bueno, en fin, las conclusiones al final se reducen estas cuatro ítems que dices, se reducen en uno solo, ¿no? Que son las personas, porque el liderazgo, Efectivamente. la cultura del sector y el propio aprendizaje está hablando siempre de personas, no de la tecnología en sí. Y de cómo las personas complican esos procesos y complican esa tecnología también. Que O sea era que al uno de los final, presupuestos de los que partíamos. ya. Que lo estamos burocratizando muchas veces para justificar la supervivencia de nuestros puestos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, es un problema cultural, sí, sí, es un problema, o sea, de la cultura del sector, pues sí, al sector le falta ese par de apriete para ponerse las pilas y si le interesa adoptar esta metodología de trabajo, que sigo diciendo lo mismo que antes, que en realidad lo está haciendo al ritmo que se puede, al ritmo bueno, pues que le deja el propio sector, los proyectos y demás. Porque en el fondo es una es una evolución lógica de la tecnología que utilizábamos hace 20 años en todas las fases del proyecto. Y además en este estudio, las barreras que propone, que marca, ignorancia de los beneficios BIM, son las barreras que marca, Mm, falta de profesionales BIM. Esas dos a mí ya me dan que pensar que a lo mejor no es un problema de la metodología. Y por último dice claro. resistencia al cambio, que tampoco la ligo a la metodología, ni el exceso de información, ni a que haya, no sé, variables que influyan en esto más allá de unas coyunturales, que es que si es una metodología o una forma de trabajo a la que te vas adaptando, lógicamente vas a tener esa falta de profesionales, lógicamente vas a tener esa resistencia al cambio y lógicamente vas en gran medida a desconocer cuáles son los beneficios que te supone. Entonces, hombre, no sé si el estudio me da o me quita, pero Claro. Y ojo, que los procesos son complejos. Bueno, muchos de los procesos BIM son procesos complejos. Habláis de la interoperabilidad en uno de los estudios anteriormente mencionados. Efectivamente, puede ser un proceso complejo de aprender.
pero como todos los procesos de la construcción también, es decir, bueno, A ver, o tú casi sabes todos. calcular una viga de flexión, una viga Claro, bien claro, es apoyada. que, pues eso, Eso es ciencia de cohetes para el 80% de la población. por eso, o sea, como cualquier otro proceso en la construcción, pero incluso los procesos constructivos también son procesos complejos. ¿Cómo se calcula una viga apoyada? Pues supongo, no sé si era Q cuadrado partido por 8. Vale, vale. Pero fíjate que para llegar a ese Q cuadrado partido por 8 de memoria, el proceso que has tenido que seguir de aprendizaje es complejo, muy complejo. Lo que pasa es que como tú ya estás ahí, minimizas el esfuerzo que supuso. Igual estás poniendo un buen ejemplo de complejidad innecesaria, pero bueno. Hombre, no, justo Q cuadrado partido por 8 es bastante simple como Sí, pero para llegar para, ahí para, para- efectivamente hay una complejidad innecesaria. bueno, no sé si innecesaria, pero desde luego Pero bueno, puede ser. Bueno, hay un nivel de complejidad importante y ahí empiezas a hablar de resistencia de materiales y empiezas a eso hablar es. de muchas cosas que son conceptos complejos de Mira, explicar. si el final de este episodio va a ser que me vuelvas a meter en la cabeza el tensor de tensiones, de verdad que tú y yo vamos a acabar mal. ¿Te Pero acuerdas del era, tensor pero de era, tensiones? era divertido. Los cojones, era una puta mierda. Bueno, a ver, yo a mayores de cosecha propia, me creo que igual ahora mismo el problema del sector no es exactamente la digitalización y la transformación digital, sino que no hay nadie para ejecutar. No hay a quien digitalizar. No hay a quien digitalizar, no hay operarios, no lo digo yo, lo dice este estudio que tengo aquí citado de Funcas ¿De dónde? y de BBVA. No hay, o sea, es que cualquiera Aquí que esté en una obra hoy en día. podríamos decirlo de Milei, pero en vez de no hay guita, o No, no hay trabajadores. no hay trabajadores, y ya no es que, es que ya ni siquiera hay trabajadores españoles. O sea, es que no hay nadie con oficios. Prácticamente no quedan, quedan oficios muy, muy específicos. Yo tengo la suerte de que para muchas de las cosas que hago, los oficios sí que están ahí. El que monta fachadas ventiladas no hace tabiques. Pero para el resto, un tío que te monta un tabique, al día siguiente te está haciendo un encofrado. Y para el día siguiente está haciendo la ferralla de la viga. Y al día siguiente está soldando una viga con otra de acero. O sea, que es que esto es un puñetero desastre. Y pues, ya no te digo cuando se pone a dar llanas, ¿no? Entonces, en realidad, claro, a mí es que eso, lo que tengo aquí en el guión. Cuéntale a un montador de fachada rumano o a un albañil de Senegal que tiene una transformación digital en marcha y que vives el camino, ¿sabes? O sea, perdón. Así que no sé, no sé, en realidad yo creo que ahora mismo parte de esta complejidad ya no es porque en sí mismo la metodología tenga un nivel altísimo, sino es que además el receptor de ese mensaje está mucho más atrás de lo que estaba hace 10 años. El lío que vamos a tener que acabar haciendo las obras con planos tipo IKEA. Sí, de hecho es lo que Convéncete. tenía en Y la además con piezas siguiente, tipo IKEA. es que es lo que tengo después en el guión, ¿no? Si la industrialización es efectivamente la única solución a todo este hoy. Es una, es una. Yo lo tengo claro. No Pero ¿y sé qué si vamos a es hacer con todas las obras de reforma, o con todas las obras de rehabilitación, o con todas las obras en las que haya que hacer actuaciones puntuales? Vamos a meter... forrarnos. ¿Qué vamos a hacer? Forrarnos. Porque claro, las grandes son fáciles de hacer, pero después las de pequeña escala pues, requieren, bueno, unos costes mayores porque no hay capacidad de industrializar todo eso. Porque claro, está muy bonito lo de hacer baños en cajones y servirlos en camión, pero como tú dices, si lo tengo que meter en una casa que estoy reformando un piso, en un tercero, en el casco histórico de Vigo, pues probablemente no haya alternativa. No, evidentemente la industrialización no es la solución, es una solución para un determinado problema. Pero que no nos queda otra que empezar a trabajar de otra forma, yo lo tengo clarísimo. Es que Y estamos pasa, parados ahí. pasa seguro por en gran parte una digitalización muy fuerte, pero también pasa por convivir con una artesanía muy, muy fuerte y entender que un carpintero tiene unos plazos, tiene unas necesidades y tiene un oficio que merece ser respetado y merece ser pagado. Que a lo mejor el problema no es tanto la falta de oficio como la falta de atractivo que tiene ese oficio. Bueno, Porque, no, hoy en sí, día... a ver qué atractivo tiene ser encofrador en un puente a 30 metros del suelo. No, tiene ninguno. Un día lloviendo, un día de invierno. Es que no tiene ningún atractivo.
Sí, tiene un atractivo, que económicamente te jubilas en 10 años. Es Es el decir, único que atractivo que le puedes poner. Y llega un momento en el que ese atractivo deja de ser un incentivo para ser una parte, digamos, del mínimo que tengo que cubrir para conseguir personal. Y ya Y ni hay tanto, una- eso quizás hace años, hace años sí que podría decir que se cobra un dineral, pero ahora todo eso está muy, bueno, los precios, en fin, se han moderado los salarios yo de tengo la los experiencia directa de alguien que conozco que es soldador en estructuras de estas de puentes de... Y cuidado. Eh, no está mal pagado, que diríamos. Bueno, igual nos juntábamos los tres y a ver si le dábamos. y no, Y ya si le damos un hombre, cachete. Y no creo, ¿eh? No llegaríamos a la altura. yo Entonces, no sé qué decirte. manejo precios de cofradores y ferrallas, hombre, no en puentes, pero y tampoco no Claro, no, son, está hablando del no son, ejercicio que planteaba Evelio, que es sí. una situación de encofrado en altura, con riesgo, etcétera, etcétera. Hostia, Mm. aquí. eh, el tema es que eso, que yo lo que estoy viendo es que hay un desequilibrio, una auténtica, digamos, desalineación ahora mismo entre lo que significa y lo que comporta la transformación digital de un sector a eco que ahora mismo tiene un problema más grave de supervivencia, que es que no tiene personal. Y claro, me plantea la coyuntura si ahora mismo realmente donde tenemos que estar es en el esfuerzo de la transformación digital o en el de conseguir incentivos para que la gente se dedique a estos oficios. En ambos. Es que no son No son opuestos ni excluyentes, pero excluyentes. pero igual uno es más urgente que el otro. Bueno, y no lo dudo que evidentemente hay urgencias y hay eh, aquello de cómo era la matriz de Eisenhower, lo importante y lo urgente, ¿no? Mm. Y aquello de que lo urgente no te impida atender a lo importante. O sea, que hay un problema de personal, sin duda. Ahora, hay un problema de productividad histórico en el sector que no se va a resolver con más personal, porque precisamente eso es lo que hace que seamos menos productivos. Si el problema lo resolvemos metiendo más gente en vez de optimizando procesos o cambiando tecnologías, vamos a ir en decremento de productividad. Y eso no es más que repetir una secuencia que ya conocemos cómo acaba. Entonces, toca, por un lado, empujar al personal a que se incorpore a oficios en los que a lo mejor pues, hay una cantidad de inconvenientes muy alto y a veces mayor que de puntos positivos, pero también toca tirar desde la cabeza para que los procesos vayan cada vez a mejor digitalizar. Yo creo que digitalizándose, pero cuando digo digitalizándose no quiero decir que haya que hacerlos con ordenador. Quiero decir que hay que cambiar la forma de enfocarlos. Hay que empezar a pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y por supuesto, sin, con la escala, con el criterio de escala, o sea, entendiendo que no todo funciona como si fuésemos a hacer un aeropuerto. Entonces ahí no me vale la justificación no, es que lo dice la ISO. Primero te la lees, después me dices dónde está y tercero, entiendes que aquí la ISO dirá lo que sea, pero las condiciones que tenemos alrededor son otras y no tiene la aplicación directa que tú estás pretendiendo darle. Me sirves en Eh, bandeja el eh, resumen, entrar en el resumen final, me lo sirves en bandeja. ya, venga, de cabeza. Yo lanzo la pregunta, inocente y sin nada, sin ninguna maldad. ¿Era esto el bien que imaginabais cuando empezamos con Birras? O incluso antes, mucho antes, en un tiempo muy pasado, cuando empezamos con nuestras herramientas de autoría, allá cuando los dinosaurios probaban la Tierra? Y si vamos por el buen camino o hay cosas que a lo mejor necesitarían una repensadita. ¿Era este el BIM que imaginabas cuando allá por el cuando empezabas con Allplan y decías, oh, mira, esto se automatiza, esto sale automático, esto se puede Saber, no me mejorar? acuerdo qué desayuno esta mañana, como para acordarme lo que tenía en la cabeza cuando tenía menos cosas en la cabeza. Yo cuando empecé Menos, con esto, no, menos allá en el, preocupante. nove- en el 90 y pocos, lo que me parecía es que el camino era que el modelo iba a ser, o sea, la madre de todos los dioses. Ahí podrías meter absolutamente Rogelio, ¿tú te todo. acuerdas cómo era Sería un Archicad en el modelo 95? equivalente al elemento construido. ¿Te Pues no va acuerdas a cómo ser. era Archicad en el 95-96? Sí, bueno, pero precisamente porque en el No, 95-96 no, era ¿y una no te herramienta parece limitada. asombroso que en 30 años hayamos avanzado tan poquito?
Sí, no, porque ahora que ya no tengo pelo en la cabeza me doy cuenta de que hay dinámicas de mercado que obligan a que los cambios vayan poquito a poquito para poder vender licencias. Que Pero son 30 años, tío. dicho esto, ya, pero dicho Por esto, poco que van adelante cada año. Claro, es que- ya pues, pero si la pregunta es, ¿era esto? No. no, No era yo esto creo lo que que no. imaginaba. Pero tampoco me hombre, imaginaba un espacio tan burocratizado donde, digamos, hubiese Bueno, tampoco te imaginabas el dolor que era pedir una licencia de obras, ¿eh? bueno, claro, Bueno, eso ya lo sospechabas. Yo creo que entra. eso ya lo sospechabas. Eh, Claro, Los asistentes yo lo sospechabas. no entré en esto tan temprano como vosotros, pero sí entramos a la vez en BIMRAS, que también mencionaba antes. Y efectivamente yo cuando entramos en esto, pues tenía una visión más ideal, idealizada de los procesos y de cómo iba a evolucionar esta metodología de 10 años después casi. Pero bueno, viendo cómo tendemos a eso, hacer todo muchísimo más complicado, a complejizar los procesos y demás en general, no solo en la construcción, pues entra dentro de lo esperable que la cosa se haya liado tanto. Sí, bueno, ahí tienes una razón tremenda, porque efectivamente la complejidad que ha alcanzado todos los procesos vinculados al proyecto, que no tienen, que están, o sea, al margen de BIM, como la parte normativa o la parte documental, efectivamente, pues es otro planeta. Y no es no es al planeta al que queríamos haber llegado. O sea, queríamos haber llegado a un vergel y hemos caído, pues no sé, en Venus. Pero esto se resuelve ahora con la Yo IA. diría más en una, ¿cómo se llama? Una letrina, no, en una... ¿cómo se llama estos? Bueno, hemos caído en un lodazal, por decirlo Yo suave. decía Venus porque es un planeta que tiene una atmósfera que tiene una densidad tal que te aplasta por el peso en kilos por centímetro cuadrado, que efectivamente en los proyectos la complejidad te aplasta. Y al Pero aquí mismo igual tiempo, debíamos irnos porque a es un un... ambiente tóxico que te corroe. Teníamos que irnos a un planeta gaseoso, por la cantidad de humo que tenemos alrededor. Bueno, a ver, eso por la parte de VIP. Sí, igual en Saturno. No digo Júpiter, pero Saturno igual sí que está justito para la Un talla. poquito más ha caído. Bueno, señores, pues ¿qué? ¿Llegamos al final? ¿Cerramos el chiringo? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, Porque pues. si no llegamos al final, nos van a llegar al final. Pues venga, gracias, mis nenés, mis niños, por vuestras sesudas opiniones, por destrozar mis fuentes de información, por... Hostia, tío, que me has traído una referencia a una universidad de Granate. Pero sí, pero es un país en desarrollo que fue el Y equivalente a que no Colombia. digo que no Yo creo sea que válido, Galicia. pero que me hace ¿Dónde? pensar lo Es que has tenido que buscar. Bueno, sí, he tenido que buscar un poco. Has No pasa dejado el nada. Perplexity sin batería. Sí, me he fundido los tokens. Estoy seguro. Para la próxima te Sí. buscas en consensos. Le pedí búsqueda profunda y ahí estuvo varios No, días. no, profunda, sí, que se ha ido, vamos. Bueno, pues venga. Que no daba Aquí crédito, chaval. Aquí estamos, oyente, levantando las faldas para que nos puedas ver las bragas. Así que gracias por acompañarnos en este repaso a la situación actual del BIM. A ti también te pregunto, ¿es este el BIM que imaginabas? ¿Es este el BIM que disfrutas o el BIM que sufres en silencio como las almorranas? Si quieres, envíanos un correo o deja tu comentario en tu cliente de podcast, que aquí estamos para recibir opiniones. Señores, nos escuchamos en el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.